quiero terminar. No voy a tener nada en la pantalla hoy porque vamos a tratar un tema difícil hoy otra vez. Otro tema difícil como era en 1 de Juan, capítulo 2 o 3, cuando él decía que el que cree no peca. Pero ya sabemos por qué no peca. Eso es el ejemplo de eso. Nosotros somos vistos por Dios bajo Jesús, y Jesús no peca, Él es santo, Él es nuestra santidad. No es que no pecamos, porque vamos a ver hoy la otra porción de eso. Él dice, no pecamos, pero al mismo tiempo hay consecuencias de un cristiano que sí peca. Entonces sí, no estaba refiriendo a no pecar, sí, el cristiano sí peca. Debe pecar menos, debe estar creciendo, ¿verdad? We should be as Christians sinning less, growing in our Christian life. Pero hay evidencia, y ustedes a lo mejor pueden pensar de alguien como creyente que ha tomado una vida en contra del cristianismo, realmente está viviendo en pleno pecado. No sé si tienen un ejemplo en tu mente de eso. Yo durante los años he encontrado gente así. I found Christians like that over my ministry where they just fall away from the Lord and stay living in sin. Hay consecuencias de eso para el creyente. There are consequences, and severe ones, if you continue in sin. Hay algunos severos. Entonces, Dios es serio en cuanto a nuestra salvación. No nos va a robar esa salvación por nuestra conducta, porque no depende de nosotros, depende del Señor, ¿sí? Entonces, todo el libro hemos estado viendo que Él quiere que sepamos que somos salvos, ¿sí? Todas las evidencias, etcétera, nos ha estado dando y repitiéndolas, ¿ok? Porque no quiere que ese hecho sea sacudido, porque no depende de nosotros. He doesn't want us to lose our security of our salvation because He wants us to be absolutely sure and know why. ¿Por qué somos salvos? ¿Qué son las evidencias? ¿Cuáles son las calificaciones de ser salvo? Y es muy sencillo. El que cree que Jesús es el Mesías, ¿verdad? O es el Cristo, creyendo lo que Dios ha dicho y ha hecho, es lo necesario, en fe. We gotta believe through faith what God says about Jesus, what He's done for us. That's the constitute salvation. Ahora, de ahí en adelante es garantizada nuestra salvación. From there on, if we're truly saved, we're guaranteed salvation. Okay? Pero eso en realidad no se practica. En el sentido de que no practicamos el pecado. Si lo hacemos, ¿verdad? We do a sin, and that's the reality. Entonces hoy queremos ver eso. Quiero que noten que la ira de Dios fue derramado sobre Jesús. Eso lo sabemos por Isaías 53. We know that by Isaiah 53 that God's wrath against sin was put on Jesus. Y eso, por esa razón murió tan rápido. That's why He died so quickly. Porque Él cargó el pecado, la ira de Dios sobre el pecado del mundo. He put on on Jesus, all the sin of the world. Okay? Y eso es lo que lo mató. Por eso él llamó, ¿verdad?, hacia Dios, ¿por qué me has abandonado? That's why He cried out, why did you abandon me? Porque el momento que Él estaba cargando el pecado del mundo, Dios Padre tuvo que voltear su cara. Because at the moment He was carrying the sins of the world, the Father had to turn away. Y es el único lugar cuando no hubo perfecta unión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. It's the only time we find in Scripture where the Father and the Son are not in perfect unity, where the Father turned His face away por causa del pecado. Eso nos habla de la seriedad del pecado. This speaks to us as the seriousness of sin. Muchas veces nosotros tomamos por ligero el pecado en nuestra vida. Sometimes we just take lightly the sin that we have in our life. Nuestra rebeldía, nuestro enojo, nuestro mentir, o sea, lo que sea, lo tomamos demasiado ligero, porque esto es lo que puso Cristo en la cruz, y la ira de Dios estuvo sobre Él, ¿sí? ¿Ustedes recuerdan el pasaje en Isaías, donde dice eso? Si no se lo leo ahorita, let me just read that.
Es Isaías 53, dice, con todo esto, versículo 10, Jehová quiso quebrantarlo, ¿okay? Sujetándole a padecimiento. It says, yet it pleased the Lord, or in our case we would want to say Jehovah here to understand who he's talking to. It pleased Jehovah to bruise him. He hath put him to grief. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Okay? Y dice en versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma. Entonces Dios Padre está viendo a Jesús sufrir por causa del pecado. Esto es lo que es profetizado por Isaías que iba a pasar. Verá el fruto de la aflicción de su alma. He shall see the travail of his soul. ¿Y qué es lo que dice? ¿Lo que sigue? ¿Y quedará qué? Satisfecho. Quedará satisfecho. He will be satisfied. ¿Ok? Jesús es lo que apaga y satisface la ira de Dios contra el pecado. Y nosotros que estamos en Jesús, estamos libres de esa ira y esa condenación. ¿Sí? Porque Dios es santo, no entendemos lo que es santidad, pero Dios no puede aún ver el pecado. Si Él tuvo que voltear cuando su hijo estaba sufriendo, pero luego cuando Él vio el sufrimiento de su hijo ahí en la cruz, dijo, es todo lo que se necesita. No se necesita más. ¿Okay? Por eso nosotros estamos en este ambiente tan privilegiado, de lo cual no merecemos estar aquí. Pero hemos creído en lo que Dios hizo con su Hijo Jesús. Y ahora somos sus hijos y hijas. Y eso nunca cambiará. No importa a dónde lleguemos en nuestras vidas espirituales, siempre vamos a ser hijos ahora. Pero siendo hijos, hay consecuencias con el pecado ahora. El que está aquí afuera ya está condenado. Dice en Juan 3:18b, el que no cree ya ha sido condenado. En Juan 3:36, el que rehúsa creer y no te rehúsa la palabra, es una decisión. Yo no voy a creer eso. Es que condenado. Cualquiera que no cree, entonces está otra vez bajo la ira directa de Dios contra el pecado. No tiene protección. Entonces ellos son condenados, ¿verdad? Están aquí afuera, no son muy alegres. Okay. Pero ahora vamos a mirar a lo que dice 1 Juan capítulo 5, porque vamos a ver unos versículos aquí que son, algunos batallan para entender, pero creo que por eso Juan todo el capítulo está enfatizando, son salvos si han hecho esto. Si esto es evidente en tu vida, son salvos, no se olviden de eso, estamos protegidos. Pero eso no da licencia para vivir como queremos, porque ahora como hijos hay una relación diferente con Dios. Cuando la gente afuera de Cristo desobedece y blasfema y hace cosas así, pues Dios no lo toma en cuenta ahorita, porque ya está condenado. Va a sufrir su condenación si no se arrepiente, ¿sí? Entonces Dios no tiene que tomar acción directa en este tiempo de acción de gracias hacia ellos, porque ya están condenados, ¿ok? Ya su destino es, si no se arrepientan, es el infierno. Pero el creyente que actúa de esa manera es hijo. Y ahora sí puede haber consecuencias, porque el hijo recibe disciplina. Entonces vamos a mirar lo que dice, porque creo que leímos hasta el versículo 13 la semana pasada. Vamos a leer de 1 Juan capítulo 5, versículo 14 hasta el final. Es un pequeño versículos aquí. Entonces aquí dice la palabra de Dios. Y vamos a hacerlo alternadamente. Yo voy a empezar con versículo 14. Ustedes siguen con 15, etc. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.
Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Juntos, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Muy bien. Este pasaje es un poco difícil porque habla de un pecado de muerte y un pecado de no muerte. Y noten que todo el libro ha sido escrito a creyentes. The whole book has been written to Christians. Okay? No está, porque aún usa la palabra hermano aquí. Y él comienza en versículo 14, dice, ahora tenemos una responsabilidad como creyentes de orar y estar por nuestros hermanos, especialmente que están en pecado. Okay? Cuando nosotros veamos a alguien que está pecando, we see someone who's sinning as a Christian, we should pray for them. Debemos orar por ellos, ¿verdad? Pero y esto es extremo, ¿no? Pero hay un pecado de muerte. Y el pecado de muerte no está hablando de un pecado específico. Cristo dijo que hubo un pecado no perdonable, ¿verdad? Y sabemos cuál es ese. Si ustedes lo conocen, saben cuál es. El creyente no lo puede hacer, porque es el opuesto de creer en Jesús. Los fariseos atribuían las obras de Dios al diablo. O sea, ellos decían, lo que Cristo hace, lo está haciendo en el poder del diablo, no el poder de Dios. Eso es es el pecado imperdonable. Atribuir lo que Dios está haciendo a Satanás. ¿Ok? Y eso es algo difícil hacer como creyente, si no es imposible. Porque nosotros debemos poder discernir entre lo que Dios está haciendo y de lo que Satanás está haciendo. Y eso, por eso nos dijo aquí en capítulo 3 o 4, de que no creamos todo espíritu. That's why we're told not to believe every spirit. Pero debemos ¿qué? Probar los espíritus. Tú y yo tenemos el trabajo de andar probando qué es de Dios y qué no es de Dios. It's our job as Christians to discern what God is doing and what Satan is doing. Y hay gente que empieza a vivir y ponerse debajo otra vez de esta condenación sin ser condenada. Creyentes viviendo de tal manera que realmente aparecen que no son creyentes. Pero si fueron ellos salvos, y eso es un lugar delicado, porque muchas veces cuando yo veo a un cristiano de este tipo, estoy pensando, ¿son creyentes o son creyentes, verdad, viviendo en pecado? Porque uno muchas veces no puede ver la diferencia entre la persona en condenación y la persona no condenada, pero viviendo como condenado. ¿Sí? Y eso solo Dios sabe eso, pero por eso Juan está tratando de asegurarnos, estas son las evidencias de que somos salvos. Y quiero que sepan que son salvos. Crean y vean eso. You need to know that you're saved. That's what he's been saying all along. He's been repeating it over and over again. Entonces, para que cuando lleguemos a este pasaje, sabemos lo que hacer. So when we get to this passage, we know what to do. Hay creyentes que yo estoy seguro que son creyentes, fueron salvos, pero no están viviendo para el Señor. Y arranca el corazón verlos en esa manera.
¿Y cuál es mi deber hacia ellos? Versículo 15, y si sabemos que Él nos oye, porque nuestra relación con Dios es bueno, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hemos hecho. Entonces, si ve a su hermano estar en pecado, ¿qué debemos hacer? Debemos pedir a Dios que le preserve la vida. Porque es lo que él está en peligro de perder su vida si sigue. Y mucha gente, y no es muy común, pero yo conozco instancias cuando Dios intervino y quitó la vida del creyente por causa de su mal testimonio. Porque ya es hijo, no tiene el privilegio de andar así, viviendo como si fuera bajo la influencia del diablo y el mundo. That's why it's so important for us to realize what we are doing. Is it us doing it? Is it Satan influencing me, my own spirit? Or is it God that's leading me? ¿Es Dios o es Satanás el que me está dirigiendo? Porque el mundo nos puede engañar. The world can trick us into doing what the world wants us to do. Puede engañarnos para hacer lo que el mundo quiere que hagamos. Satanás es muy astuto. Y como creyentes debemos discernir los espíritus. As Christians, we are supposed to try the spirits and to know them. Mira, por esa razón muchas veces el pastor del púlpito trata de decirle, estas actividades probablemente son del mundo y debemos abstener de ellos. That's why sometimes pastors from a pulpit will say, you shouldn't do these activities. This looks like it's influenced by Satan. Yeah, hay muchas cosas que el mundo hace que el cristiano participa de la cual no es de Dios. You know, the Christian can fall into the trap of getting into worldly activities that are promoted by Satan. Yo he tenido convicciones personales que algunos cristianos creen que son un poco estrictos. I've had held convictions about certain things that some Christians think it's ridiculous. Yo nunca he ido a un cine para ver películas porque yo sé detrás de eso es el movimiento del mundo para entretenernos y no enfocarnos en el Señor. Yo sé que eso es mi propia convicción. Yo no lo predico porque no dice la Biblia, no irás al cine. Yo estoy tratando de discernir cuáles las cosas que son del Espíritu y cuáles son las cosas de Dios. A veces no significa que yo no me entretengo, con una película aquí y allá, que es sano y bueno. Pues no hay nada malo con eso. Pero no voy al cine donde directamente mis fondos van a Hollywood, donde su énfasis es pecaminoso, es todo destructivo. Se sabe que viene del diablo. Entonces yo personalmente hice una convicción, no lo voy a hacer. Ahora, yo no predico esas cosas que tú tienes que seguir mi convicción. Es algo que yo, por medio del Espíritu, he discernido para mí que no voy a hacer. Y ustedes tienen que hacer lo mismo. O sea, yo no voy a empujar mis convicciones sobre ustedes. Mi papá tenía la convicción de no estar en ningún restaurante que sirve alcohol. Ahora, yo no tengo esa convicción. Yo voy a Applebee's y otros lugares para comer donde sirven alcohol. No voy a ningunos bares particulares, ¿verdad? Que son bares nomás a servir alcohol. Pero voy a restaurantes que sí servirían alcohol. Y esa convicción él la tomó por sí mismo y decidió, esto es lo que no voy a hacer. Adelante. Tú estás discerniendo de los espíritus por ti mismo. Si esto es algo que no puedes tú tolerar, pues no lo hagas. Si el espíritu te mueve en esa cosa. Y yo le respetaba sus convicciones. Entonces cuando salimos a comer, siempre teníamos que buscar lugares donde no tenían alcohol. ¿Y sabes qué difícil es? Comer fuera. McDonald's. ¿Verdad? Burger King. Es donde tienes que comer si no quieres ver alcohol. Y eso, yo creo, en tiempo va a cambiar. Van a servir alcohol un día. Y estoy seguro. Entonces, ¿cuáles son nuestras convicciones
discerniendo lo que es de afuera y lo que es del Señor? What are we doing to discern that which is of Satan and that which is of God? Por esa razón, muchas veces estos vamos a hablar de ellos como áreas grises. No, en mi opinión, no hay áreas grises, pero áreas grises que ni blanco ni negro, que parece que la Biblia no dice no debes hacer tal cosa directamente. Para nosotros los creyentes es necesario que discernimos entre lo que es del mundo y lo que no es del mundo. Imagínate, la Biblia tendría que ser actualizado cada año. El libro va a ser así. Entonces no sería posible. Entonces se espera que el creyente tenga la capacidad de hacer ese trabajo. It is assumed that the Christian has that ability to discern the spirits. Okay? Y es posible que tú no has llegado a esa convicción en tu propia vida que yo tengo o que otro tiene, pero debes estar convencido en ti mismo en este momento qué son las cosas que estás haciendo, que si son del mundo o no del mundo. Es nuestra responsabilidad y yo no puedo hacerte una lista de las cosas o tratar de obligarte a esas cosas. Lo que yo quiero que tú hagas es que tú puedas hacerlo. It's my responsibility to teach you to be able to do that, not to give you a list of things of do's and don'ts. Esa lista puede ser larguísimo y puede ser diferente en cualquier lugar donde uno vive. Uno tiene que poder discernir estas cosas. We as Christians need to be able to discern it. Y una de las cosas que yo siempre preocupo, que son jóvenes que no tienen ese discernimiento todavía, no tienen tiempo en el Señor por sí mismo, tratando de discernir entre bien y mal. That's my concern for young people, is not to have that wisdom of discernment. Porque son atraídos a lo que el mundo está haciendo. They're being attracted to what the world is doing. Y quieren hacerlo. ¿Verdad? They want to do it. Eso fue mi problema como joven. That was my problem as a young person. Ser atraído por cosas que el mundo está ofreciendo y no lo que Dios está haciendo. Being attracted to what the world is providing and what God is doing. Entonces, y todo esto lo queremos hacer porque estamos en esta posición privilegiada. And we do this because we're in this privileged position. We don't deserve to be here. Nosotros no merecemos estar aquí protegidos. Entonces, cuando el cristiano toma la decisión de vivir en pecado, hay consecuencias. So when the Christian decides not to discern the spirits and live in sin, blatantly, there are consequences. Okay? No hay consecuencias para los que están fuera. There's no consequences for those that are outside of Christ. They're already condemned. Ya están condenados. Entonces, cuando él dice aquí, cuando ves a un hermano, ¿sí? Que está pecando de esta manera, ¿qué debemos hacer? Pues sabemos que Dios quiere que ellos se arrepienten y viven bien. Sabemos que Dios quiere eso. Debemos orar por ellos. ¿Sí? No condenarles, no decir, tú mira cómo vives. No, mejor orar por ellos, pedir que Dios muestre su gracia hacia ellos y que los traiga otra vez a sí mismo. We should pray for them, not condemn them and point out, you're just a sinner and I'm better than you. We should pray for them and ask God to show them mercy and bring them back into the fold. Eso es parte de nuestra responsabilidad como creyentes hacia los hermanos en Cristo. Por eso Él dijo, ¿qué es parte de la evidencia de que somos hijos? Que oramos o estamos bien con los hermanos. That's what he says over and over again. The love of the brethren is obviously something that shows that we are Christians, that we are believers, that we are truly saved. Entonces, vamos a ir a Hebreos, porque Hebreos nos ayuda con todo esto. Hebreos capítulo 10. Or to Hebrews chapter 10. This will kind of help us with this. Este pecado de muerte y no de muerte. No es el pecado. Este no es el pecado imperdonable. ¿Okay? Eso es un pecado que un cristiano hace
que puede causar muerte si sigue en él. Y no es un pecado en particular, es el pecado de vivir en pecado a propósito. It is living in sin as a Christian, choosing to live outside of God's guidance and His power and His direction. That's what he's talking about. Eso es lo que está. Y suficientemente en esa vida fuera del Señor, siendo creyente, hay consecuencias. Nota lo que dice aquí en Hebreos capítulo 10. Y vamos a empezar con el versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Está hablando acerca de oración, de venir a Dios en oración. Podemos venir con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Eso significa que hemos pedido perdón por nuestros pecados, como dice en 1 Juan 1:9, y lavado los cuerpos con agua pura. Ahora, eso no es algo físico que vamos y lavamos con un agua santa. El agua pura es la palabra de Dios. Tiene un efecto sobre nosotros como si fuera agua, lavándonos, ¿no? Al estar leyendo, estudiando, memorizando la palabra. Y nota, dice, mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos, y él dice esto porque sabe que va a tardar el Señor, y en esa tardanza gente empieza a agarrar más libertad. Nota, las iglesias ya no son conservadoras como eran antes, están abriéndose a todo tipo de música, todo tipo de actividad, que uno dice, mira, eso no se me hace que es del Espíritu de Dios. Y uno se da cuenta, si está discerniendo los espíritus, dice, pues algo no está bien aquí. You know, if he is discerning the spirits, he can go to a church and say, something's wrong here. Esto no es de Dios. This is not of the Spirit of God. Y noten lo que dice el versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Exactamente lo que estaba diciendo Juan, en 1 Juan, todo el capítulo. Debemos considerar a nuestros hermanos también. Y cuando vemos que están deslizando, pues no andar ahí condenándolos, sino orando por ellos, ¿verdad? Dice aquí, para estimularlos al amor y a las buenas obras. Oye, hermano, ¿por qué no vienes conmigo a la iglesia? ¿Por qué no salimos a visitar? ¿O por qué no hacemos esto y esto para el Señor? ¿Por qué no servimos en el campamento? ¿Por qué no hacemos aquello? ¿Por qué no vaya conmigo para hacer este estudio bíblico con esta familia? Tú estás tratando de animarlo para que regrese, para otra vez se comunique. Noten lo que dice en versículo 25 después de eso, no dejando de congregarnos. Una de las cosas más fuertes es la congregación de los hermanos. Dile al hermano, ¿cuánto hace que no estás en la iglesia? Pues ven a la iglesia conmigo. Es parte de estimularlo. ¿Para qué? Para que regrese, porque ha estado alejado, viviendo en pecado. Ven a la iglesia, escuche la palabra, esté con los hermanos, ¿verdad? Donde está el Espíritu obrando, ¿sí? Y luego dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Eso es muy importante. Verse 26, for if we sin willfully after we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sin. O sea, ya no se va a aplicar esto a esos pecados. No perdemos la salvación, pero ahora la aplicación de la ira de Dios va a ser sobre el creyente por su conducta. No está bajo condenación, todavía está protegido, pero va a haber consecuencia, y consecuencia terrenal. That consequence will happen here on earth. Muchas veces es que Dios abandona a la persona completamente y deja que viva en su propio, ¿verdad?, maldad. Y ya no siente la presencia de Dios, ni la dirección, ni la provisión de Dios. You know, God can just let you go and just say, okay, fine, but I am no longer involved in helping you, directing you, or providing for you. You have to do it all on your own. Y eso es un alejamiento que muchos cristianos creen que han perdido su salvación. A lot of Christians get to that point where they start losing the knowledge that they are saved.
Pero sí existe eso, hermano. This does exist. Y es algo que, si estás en el ministerio suficientemente, te das cuenta que existe. If you've been in the ministry as long as I have, you know that it exists. People that have been genuinely saved and are now living in sin. Gente que antes eran genuinamente salvos, pero ahora están viviendo en pecado. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Orar por ellos. Ver con ellos, decir, ven a la iglesia, hace mucho que no lo vemos, yo le llevo, ¿verdad? Y estamos tratando de estimularlos a buenas obras, que otra vez regresen al pueblo de Dios. Y noten lo que dice, no hay ya más, o sea, estamos cubiertos y nuestros pecados, que pedimos perdón, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Porque estamos reconociendo que somos pecadores y estamos confesando. Soy pecador, Señor, perdóname por este pecado. Perdóname por este descuido. Perdóname por ese pensamiento, por estas cosas que dije o hice. Estamos pidiendo, están cubiertos. Hay sacrificio suficiente para eso. Pero no para el pecado de muerte. ¿Sí? Y aquí dice, es el pecado voluntario. So here it says, this is the voluntary sin. You know what's right and you do what's wrong anyway. Tú sabes lo que está bien hacer y escoges hacer lo malo. Es una posición para un creyente muy peligrosa, porque la voluntad se ha vuelto en contra del Señor. That's a dangerous place to be as a Christian, because you then now are choosing with your own will to live against the will of God. No es un buen lugar donde uno quiere estar. Y noten lo que él dice aquí en versículo 27. Esa es la que da un poquito de miedo. Sino una horrenda expectación de juicio. Nosotros muchas veces, el pueblo cristiano ha tratado de que esto sea a los que no son salvos. No está hablando a gente no salva aquí en Hebreos. Está hablando a creyente. Y es horrenda cosa de expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea, esta misma ira que nosotros estamos protegidos de ello, ya estamos exponiéndonos a esa ira. Ahora, no vamos a perder nuestra salvación, pero exponernos suficientemente a la ira de Dios nos puede quitar la vida. Solamente para llevarnos al cielo y terminar con nuestra tontería de vida. Eso es lo que él está diciendo. Es horrenda cosa estar afuera de esta protección. It's a terrible thing to live outside of this as a Christian. Yeah, if you're not a Christian, well, you're already condemned, no problem. ¿Verdad? Ni un problema. Si no eres cristiano, está bien. Pero si eres cristiano, pues cuídate de no andar en esta posición. If you are a Christian, you don't want to live outside of this protection. Horrenda cosa es caer en las manos de Dios, ¿verdad? Y noten lo que dice. Es ese fuego de hervor que está yendo dirigido hacia los que no creen. Wow. Paren por un momento. Dios está serio en cuanto a nuestra relación con Él y nuestra capacidad de saber lo que está bien y mal y vivir de esta manera. Ahora, si por casualidad yo no supe que era un pecado o que no era de Dios y lo estoy haciendo, hay perdón para eso. Pero cuando la voluntad dice, a mí no me importa, lo voy a hacer de todas maneras, cuídate. You know, if you're just sinning, you know, and you don't really realize you're sinning, well, that has, you know, grace and mercy. But if you decide with your own will, I know what God wants, I'm doing this. Estás jugando con fuego. Mi papá siempre me instiló eso. Me dijo, no me importa lo que hagas con tu vida, pero que sea el Señor que se está dirigiendo. That's what my dad always pounded into my brain. He said, look, I don't care what you do with your life as long as it's the Lord leading you. And you're not susceptible, you're not going off on your own, doing your own thing, the worldly thing. Y eso me pegó cada vez que yo estaba intentando de saber lo que quería hacer con mi vida. That would come over and over again in my mind every time I came up with something else that I wanted to do with my life. ¿Está el Señor dirigiéndome o estoy yo llevándome por el mundo y los deseos propios?
Y eso es lo que realmente, en cierto sentido, me obligó a seguir al Señor en el llamamiento que tenía sobre mi vida. Ahora, esto no aplica solamente a pastores. Todos somos dirigidos por Dios y lo que hacemos con nuestra vida y cómo actuamos. This is not just for pastors or those who will be full-time ministers. God is directing every Christian's life. Y si estamos ciegos y no lo vemos, pues Dios trata de despertarnos a nuestra ceguedad. Pero si escogemos hacerlo, cuídate. If we just choose to do it. If we're blind to it, that's one thing. If we choose to do it, watch out. Yo decía eso a jóvenes también en mi iglesia en México. Cuídate porque vas a estar en un lugar muy incómodo. Y un día vas a querer quitarte la vida. Aún si sigues así. Más que el que está fuera de Cristo. You want to take your life out. If you're in Christ and under wrath. Even more so than one that's outside of Christ. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Eso es lo que él está tratando de decir aquí en Hebreos. Entonces, él sigue, versículo 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Por qué habla de la ley? Él está diciendo, mira la ley que Dios estableció por los israelitas, que no nos pertenece ahora. Pero entre 2 o 3 testigos, la persona muere. Nosotros pues, una persona puede matar a 10 personas y luego le dan 15 años, 30 años hasta la vida y luego puede salir en 15 años en buen comportamiento. En la ley mosaica, faltando a la palabra de Dios en ciertas circunstancias, ciertas leyes, entre 2 o 3 testigos, tú mueres. Wow. Entonces, ¿qué estamos mirando aquí? Él está dando un ejemplo de cuál es el carácter de Dios hacia el pecado. He's just trying to show us from this Old Testament example how serious God is against sin. He that despised Moses' law died without mercy under 2 or 3 witnesses. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que me será el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? How much more sore punishment suppose ye shall be thought worthy, who hath trodden under foot the Son of God, and hath counted the blood of the covenant, wherewith he was sanctified, an unholy thing, and hath done despite to the Spirit of grace. Nota, está hablando a creyentes, porque nota dice aquí, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Estamos hablando de creyentes. Esta persona nunca ha sido santificada. This person's never been sanctified. Está hablando de los que han sido santificados. Ahora, ellos pueden pisotear al Hijo de Dios con su conducta. Ellos no. Son burladores, ¿verdad? Son como los que no creían y burlaban y escupían y azotaban al Señor Jesús. No creen. Ellos ya están condenados. Pero el creyente, estando en esa posición, es muy diferente. Pisoteare el Hijo de Dios, dice. Nuestro pecado es mucho más grave en los ojos de Dios. Our sin is so much more serious in God's eyes, because now, having known the truth and known what we have, now we decide to live in sin. Ahora que sabemos nuestra posición y nuestra protección y vivir de esa manera a propósito, es pisotear al Hijo de Dios. Es escupir en su cara como creyente. Por eso dice, en el versículo 3, pues conocemos que al que dijo, mía es la venganza, yo daré pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará ¿a quién? A su pueblo. No está hablando de inconversos aquí, está hablando de su pueblo. Horrenda cosa es caer en sus manos. Y la venganza contra nosotros, que conocemos la salvación y estamos protegidos por Jesús,
viviendo aquí afuera, pues eso no le cae bien al Señor. Y mucho de eso nosotros creemos nuestro pecado como algo insignificante. Pero cuando en realidad Él dice, venga confiadamente al trono de gracia, pide perdón, dile que eres pecador, dile, Señor, porque yo no sé por qué sigo en este pecado, pero ayúdame. Esa actitud recibe perdón y gracia y misericordia. La otra actitud de seguir, ¿sabes qué? Siempre voy a vivir así porque me gusta. Y no quiero sufrir lo que sufre un creyente. I want to live this way because I don't want to suffer like a Christian suffers. Si tú estás en la escuela pública, o un lugar público, o un trabajo público, donde estamos en el secular, nosotros somos muy pocos. Y nos hacen burla. Ay, que no tomas, que no fumas. Ay, ¿cuál es tu problema, verdad? ¿Y por qué no te ríes a los chistes, verdad, sucios de los hombres y las mujeres? Porque somos diferentes. Hemos decidido servir al Señor. Ay, ¿por qué no actúas como nosotros, verdad? Y ellos se sienten violados por causa de nuestra conducta. Y luego nos atacan, ¿verdad? Por lo mismo. Bueno, ataca todo lo que quieres. Yo tengo un amor para el Señor más grande que tengo yo el amor para las cosas del mundo. Por esa razón, cuando yo estaba allí en esa mesa de inconversos en mis estudios para que me den mi título de traductor, fuimos a comer todos juntos, todos tomando. Yo era el único entre los 30 que había ahí que no estaba tomando. Dice, ¿no vas a tomar? Dije, sí, voy a tomar agua o soda. Imagínate yo, la presión sobre mí, conformarme a lo que ellos están haciendo. Imagine the forces that were on me to just conform to the people around me. Pero yo puedo discernir los espíritus. Y yo sé que eso es del mundo. Yo no voy a participar. Y si siguen, yo le dije, si ustedes siguen insistiendo, yo me voy a ir y voy a sentarme en aquella mesa solo. No. Cada quien con lo suyo. Ok. Entonces podemos tener una conversación aquí. Si no, me voy. Y sabes, eso no es popular ni es fácil. That's not popular, that's not easy. Yendo a un evento familiar y empiezan a tomar y todo lo demás y uno se dice, ¿sabes qué? Esto ya no me agrada. Pues, feliz cumpleaños, pero ya nos vamos. Una hermana de nuestra iglesia me invitó a su cumpleaños de uno de sus hijos, no me acuerdo quién era. Y yo llegué, todos los hombres saben quién soy yo soy el pastor de la iglesia. Y todos los hombres llegaban, estaba el cooler y iban a agarrar una cerveza, ¿no? Y el papá dice, no, lo mantuvo cerrado. Dice, ahorita no. Y yo vi todo eso, y la única razón que estaban haciendo eso es porque yo estaba ahí, y estuve ahí un largo plazo, estuve ahí como una hora, y estaban desesperados por tomar, los pobres andaban muriéndose de sed. Le dije, mira, si tienes sed, pues hay cola. You know, if you're thirsty, drink a cola. Y por fin le dije a su papá, mira, yo sé que quieren tomar, y no quieren tomar porque estoy yo. Ya me voy a ir y ustedes hagan lo que quieran. Y agradezco que no lo hicieron en mi presencia. Y así lo dejé. No es popular ser creyente, pero lo hago porque soy protegido y no lo merezco. Yo no merezco esta posición. Entonces sí, voy a hacer lo que Dios quiere en mi vida. Claro que sí, porque yo soy salvo, no importa, venga lo que venga, soy salvo. Aún, si yo escojo vivir en pecado, soy salvo, puedo perder mi vida, pero soy salvo.
Esa es la gran garantía de Dios. Y eso es algo que muchas personas tienen dificultad de entender, porque creen que tienen que hacer buenas obras y están haciendo esas cosas para seguir con el favor de Dios. Es que Dios pagó todo mi pecado en Jesús. Y todo está bajo su sangre mientras estoy confesando. Cuando ya vivo aquí afuera y ya no confieso, inclusive yo con mi propia voluntad digo, así voy a vivir y soy creyente, puedo perder mi vida. Eso es lo que la palabra dice, ¿verdad? Por eso Él dice, es mía la venganza. Yo me puedo vengar contra tu vida mala. God says, vengeance is mine. I can avenge myself of your terrible life as a Christian. Él tiene ese derecho porque es Dios. Es el que proveyó la salvación. El que me lo garantizó. He's the one that guaranteed it. He's the one that gave it to me. So yeah, He can take His vengeance on me if I decide to live outside His will. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo, dice otra vez. Pero traer a la memoria los días pasados, versículo 32, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, noten la dificultad de ser creyente, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Pero adquiriste una familia que piensa lo mismo. O sea, sí vituperados aquí, pero aquí no. Aquí somos familia de Dios. Y finalmente, ¿verdad? Él nos da la esperanza, versículo 37, porque a un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. O sea, no tenemos que aguantar esto para siempre. Nuestras vidas son, ¿qué? 80, 85 años de vida promedio. No vamos a tener que tolerar mucho. El Señor puede venir antes, o si no, pues no es mucho que tolerar. Regresando al 1 de Juan, él dice en versículo 17 de capítulo 5, toda injusticia es pecado. Pero hay pecado no de muerte. Entonces, el pecado común del creyente no es de muerte. The regular sins of a Christian are not unto death. Y yo digo que la mayoría, the majority of them. Y es raro que un cristiano entre en este momento de un pecado de muerte. ¿Sí? No es muerte eterna, es muerte física. Dios va a decidir, ya es tu tiempo. Yo te iba a dar hasta esta edad, pero ¿sabes qué? Como estás viviendo, te vas a hacer ahorita mismo. Y vas a tener que enfrentar a su Señor Jesús, que, ¿verdad?, sacrificó tanto por ti, y enfrentar a Él y decirle por qué está viviendo de esa manera, ¿verdad? No será un momento muy grato, me imagino, para aquel que vive de esa manera. Sabemos, versículo 18, que todo aquel que ha nacido de Dios, noten otra vez esta palabra, no practica el pecado, no ha decidido vivir fuera de los confines de Dios. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Nosotros tenemos una protección aquí, que el maligno no me puede tocar. No puede entrar y quitar mi vida. Puede influenciarme, pero no puede tocarme. ¿Se acuerda que Dios le dio a Satanás el privilegio de tocar a Job físicamente? Remember when God gave Satan the permission to touch him physically, Job, and afflict him physically? Eso no aplica al creyente, que es obediente. Satanás no puede andar tocándonos, puede tratar de influenciarnos, pero no nos puede tocar. Si yo tengo cáncer, no es por Satanás. ¿Ok? Eso lo puedo estar seguro. Que Dios ha permitido eso en mi cuerpo para su gloria y mi crecimiento. See, if I have cancer, I can't blame it on the devil. God's allowed that as a Christian in my life, and now I will grow through it and glorify His name. Es muy diferente ver nuestros problemas que experimentamos cada día, no como necesariamente algo que maligno hace, porque muchos cristianos hablan de que, ay no, es
es el demonio de esto, el demonio de aquello, el demonio de cáncer, el demonio de... Oye, el creyente no puede ser tocado por el demonio. Estamos protegidos. Ahora, si estás aquí viviendo afuera, ya estás bajo la ira de Dios, Dios puede permitir que te toque y te quite la vida. Por eso nosotros vivimos dentro de esa protección que Dios nos ha dado. That's why we live as Christians in that protection that God gives us. Yo puedo entrar esta semana que tengo que ir a Hollywood. Nunca he estado allá. Y tengo mis reservas de querer estar allá con ese tráfico y todo, pero puedo pedir a Dios que me proteja, que me guíe. Y sé que Él va a estar en mi protección y pase lo que pase, Él lo permite. No Satanás, no es el diablo veniendo y interviniendo en mi vida. Es Dios permitiendo. Entonces puedo yo aceptar todo lo que manda. I can just accept everything that God does and allows in my life because I know it's not the devil. ¿Verdad? No es el diablo. No hay demonios que están influenciando, tocando los cuerpos y las vidas de creyentes que están viviendo para Él. Es la protección que Él nos provee. Pero no vaya a vivir fuera, porque horrenda cosa es estar allá afuera. Por eso me motivo a servirle, porque Él me ha dado la salvación gratuitamente. Por eso Él dice aquí que el maligno no le toca. Esas son promesas, hermanos, que tú y yo tenemos que tomar a pecho. That's a promise we really need to take to heart. God's given me that protection. Dios me ha dado esa protección. El diablo no puede hacer nada contra mí. Satan can't do anything against me. I'm a son of God. I'm a daughter of God. Yo soy hijo de Dios. Soy hija de Dios. No me puede tocar Satanás. Dios decide cuando yo voy a morir. Dios decide si voy a tener una enfermedad o no. Satanás no tiene nada que ver con esto. Pero muchas veces cuando uno peca, ¿verdad? Y un cristiano dice, uno se enferma y dice, oh, ¿verdad? Satanás ya se metió. No es cierto. Dios permite en vidas muy entregadas a Él cosas suceder para su propia gloria. Es lo que entonces uno dice, bueno, úsalo para tu gloria y ayúdame a mí con las consecuencias de lo que me está pasando. Exactamente lo que oré cuando mi esposa tuvo su ataque de corazón. Yo sé que si esto viene de ti, Señor, pues tú me vas a dar la fuerza de enfrentar lo que viene. Y úsalo para tu gloria. Porque eso es como debemos todos vivir como creyentes. ¿Sí? Por eso él dijo, tú debes saber que eres salvo. You should know that you should know that you're saved. Para que cuando venga la prueba, no hay duda de que el Señor todavía está conmigo. Yo me acuerdo que en el asunto que tenían allí en Crandall Canyon Mine, cuando cayó, murieron varios. Y había como 150 personas hispanas a que yo estaba traduciendo todo lo que estaban haciendo para rescatar a los mineros. Y yo tuve el privilegio después de tener una sesión con las personas que quisieran de venir y yo hablarles de la palabra de Dios y etcétera, tratar de ayudarles, tratar el asunto que estaban tratando. Y el sacerdote católico vino y dijo, ustedes, porque no han venido a la iglesia, esto es lo que sucede. Tus vidas, Dios está sobre ti, tienes que venir a hacer misa. Yo tenía el opuesto. Digo, mira, Dios trae estos a nuestras vidas muchas veces para traernos más a Él. Si no somos sus hijos, para que seamos sus hijos. Que sepamos que Dios es el que nos cuida, Él es el que nos da la vida y Él es el que nos ama. Y con otro completamente diferente. Y muchos católicos dicen, me gusta lo que usted dice de la palabra de Dios. Pues sí, Dios es amor. No anda Dios tratando de... No hace eso con nosotros tampoco. Verás qué tan paciente es Dios cuando un cristiano decide vivir fuera de su voluntad.
Yo digo, si yo fuera Dios, no sé, así somos nosotros, ¿verdad? Oye, ¿por qué no hay justicia ahorita? ¿Verdad? Mira cómo está viendo. No queda nadie. Tenemos todos muertos. Entonces nosotros sabemos que aún aquí, para el creyente, hay misericordia, pero hasta cierto punto. Y luego se convierte a lo que es pecado de muerte. Y él dice en versículo 16 al final, por el cual yo no digo que se pida. No diciendo que no podemos orar, pero si Dios ha decidido, no hay mucho, no vas a recibir la respuesta de sí. Dios va a decir no. Ya se acabó mi paciencia, eso es el fin. Uno de los ejemplos más grandes en mi propia vida fue un hijo de un pastor, y era pastor de jóvenes por no sé cuántos años, y él decidió, ¿sabes qué? Yo quiero vivir como el mundo vive. Divorció a su esposa, se fue con otra mujer, y en 3 meses murió. Era un joven de muy buena salud, ninguna problemas familiares, de cáncer, de nada de eso. Pero Dios le quitó la vida así. Un cáncer que le quitó en 3 días su vida. ¡Pum! De un día al otro, ya estaba muerto. Pues yo creo que es muy buena evidencia de la horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Solamente digo esto, hermanos, para que nosotros tomemos serio nuestro propio pecado. Que vayamos a Él y que confesemos nuestro pecado. Señor, yo soy pecador. Sigo siendo ese pecador. Yo sé que mucho de lo que yo pienso, lo que hago, lo que digo, no te agrada. Tráigalo a mi mente para que yo le pueda pedir perdón, ¿verdad? En voz alta. Para que tú sepas, mi corazón sigue humilde, ¿verdad? Entonces, sabemos, él dice, de Dios, versículo 19, que somos de Dios y el mundo está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero. Conocemos a Cristo porque Dios nos permite conocerlo. No llegamos a ese conocimiento sin su ayuda. Si tú has declarado que tú crees en el Jesús como el Hijo de Dios y que ha sufrido por ti, es porque Dios te lo ha permitido. Te ha guiado en el paso. Tú has visto a algunos que hablas con ellos y rehusan. Y es más y más que estamos acercando al fin. La gente es más y más renuente de querer entregarse su vida a Dios. Yo no quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer. Quiero vivir su vida a su manera. Y estamos en el verdadero. Nota, es lo que estamos en Jesús. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Estoy en Cristo. Y este es el verdadero Dios y la verdadera vida eterna. El que está en Jesús es el que tiene vida eterna. He that is in Christ is the one that has eternal life. Y noten cómo termina. Hijitos, guardados de los ídolos. Es interesante que de repente, no ha hablado de ídolos en todo el tiempo aquí. Y de repente termina con eso. Y uno dice, eso es raro. Pero no es raro. Porque, ¿qué es lo que nos atrae para afuera? Dinero, fama, aceptación. Todas las cosas que el mundo ofrece. Ay, tú puedes vivir una vida sin restricciones. Puedes vivir con una mujer fuera de matrimonio. No hay problema. El mundo dice eso. No te preocupes. Eso de la iglesia, de que tienes que casarte antes de tener relaciones físicas. Es una locura. Puedes vivir con ella. Hay que probar. No. Eso es. Dios dice que dentro del matrimonio, en Hebreos, dentro del matrimonio, la relación física es perfectamente legal. Fuera de ello, no. Es muy claro la palabra. El mundo dice, no te preocupes por eso. Mira, ¿quién es eso? ¿Quién es eso? Es Satanás. Que dijo a Eva. Yo sé que Dios dijo eso, pero mira. Realmente lo que él... Mira, déjame decirte, esto es mejor. Mi palabra, mi manera es mejor. No es.
No te engañes con lo que Satanás ofrece. La vida mejor está bajo del Señor y en su voluntad. Y humildemente tratando de vivirlo. No en perfección, porque no somos perfectos. Cuando tenemos pecado, que dice, venga confiadamente. No vengas agüitado. Ay, no. Venga y diga, Señor, yo soy pecador. Y tú sabes que esta semana, este día, he pecado. Perdónamelo. ¿Ok? Bajo la sangre, vamos adelante. Confiadamente venimos al trono de gracia. Y eso es lo que Juan quería asegurarnos en primera de Juan. En primer lugar, lo repite. Tú eres salvo si estas cosas están en su vida. Tú debes saber que eres salvo. Ahora, en base a esa confianza, viva por Él. Viva por Él. Porque estamos en Él. Estamos en Cristo. Protegidos de la ira de Dios. Amén. Ok, vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por estas palabras tan directas, tan abiertas, tan correctas, Señor. Sabemos que si somos hijos, hay una responsabilidad de vivir como hijos. Y puede haber disciplina de parte suya, Señor, si nosotros insistimos en vivir fuera de tu voluntad. Pido, Señor, que nos des un espíritu de humildad, para que podamos nosotros, Señor, reconocer que tú eres, Señor, el que nos está protegiendo, llevando a una salvación gloriosa, la cual no merecemos. Y gracias por Jesús, todo lo que sufrió por nosotros, que nuestras vidas reflejen nuestro amor hacia ti, que nuestras actividades, lo que vemos, lo que nosotros consumimos nuestro tiempo viendo o participando, Señor, que sea lo que realmente te glorifique. Pido, Señor, que nuestros espíritus sean capaces de discernir entre lo que es del mundo y lo que es de Dios. Y, Señor, ayúdanos a vivir de tal manera que te glorifica tu nombre, Señor, finalmente, en el nombre de Cristo. Amén.